Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo especial con nuestro Dios. A nombre de Manantial Hogar Espiritual, a nombre propio de nuestra familia Obando Atristain, con mucho gusto les damos la bienvenida. Y bueno, pues queremos disfrutar este tiempo en la presencia de nuestro Dios y disfrutar de su palabra. Entonces queremos invitarles a todos ustedes, amigos, amigas, que nos están acompañando en esta tarde, que juntos inclinemos nuestro corazón delante de nuestro Dios y podamos poner este tiempo bajo su autoridad. Recordemos que Él es el principal, Él es el importante en medio de nosotros en nuestra reunión. Señor y Dios, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Gracias porque tu palabra nos garantiza tu presencia y sabemos, mi Dios, que aquí habemos más de dos. Gracias por estar con nosotros, gracias por la unción de tu Espíritu Santo en nuestra vida y en la de cada quien que está en esta hora buscándote con todo su corazón. Te pedimos, mi Dios, que tú te derrames poderoso a través de tu Espíritu en nuestra vida y que podamos recibir esta palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, que la recibamos con mansedumbre, que la recibamos con humildad y que estemos atentos, Padre, por la advertencia, por los anuncios, por las declaraciones que tú haces a nuestra vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias. También te damos por cada lugar donde se está compartiendo tu palabra. Te pedimos unción, te pedimos tu presencia, una manifestación poderosa de tu Espíritu Santo en la vida de aquellos hombres y mujeres que están sirviéndote a ti en esta hora o en horas siguientes, predicando tu palabra, compartiendo la verdad del Evangelio y trayendo a la vida de muchas personas en México el conocimiento y la llamada de tu palabra, tu llamado de amor a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias por todo esto y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos unción a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Te pedimos México para Cristo, que México sea una nación que se pueda conocer, que se pueda caracterizar por su temor de ti, Señor. Que haya entre nosotros toda una nación que te busca, que te sirve, que te ama. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Tengo un amigo un poco especial, tal vez lo conozcas, es muy popular, su nombre es cualquiera de tu alrededor, que esté en este mundo sin gozo ni amor, pero busca en vano en todo lo malo que hay. Si no tiene a Cristo, nunca hallará la verdad. Vienes a Cristo, Él te ayudará.
tendrás en tu vida amor, gozo y paz. Ya no busques en vano, en todo lo malo que hay. Si no tienes a Cristo, nunca verás la verdad. Si vienes a Cristo, Él te ayudará. Tendrás en tu vida amor, gozo y paz. Ya no busques en vano, en todo lo malo que hay. Si tú tienes a Cristo, tú vivirás de verdad. Ya no busques en vano, en todo lo malo que hay. Si no tienes a Cristo, nunca hallarás la verdad. Si vienes a Cristo, Él te ayudará. Tendrás en tu vida amor, gozo y paz. Ya no busques en vano, en todo lo malo que hay. Si tú tienes a Cristo, tú vivirás de verdad. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te alabaré, Señor. Tú eres mi Salvador. Te exaltaré, Señor, con todo mi corazón, porque eres el Creador. Mi alabanza yo te doy y proclamo tu honor, tu poder y gran amor. Te alabaré, Señor. Tú eres mi Salvador. Te exaltaré, Señor, con todo mi corazón, porque eres el Creador. Mi alabanza yo te doy y proclamo tu honor, tu poder y gran amor. Poderoso Dios, tú siempre reinarás. Al oír tu voz
oír tu voz, los pueblos temerán. Tu poder se revela en toda tu creación. Y tu gloria es manifiesta en nuestra salvación. Poderoso Dios. Te alabaré, Señor, tú eres mi Salvador. Te exaltaré, Señor, con todo mi corazón, porque eres el Creador. Mi alabanza yo te doy y proclamo tu honor, tu poder y gran amor. Poderoso Dios, tú siempre reinarás. Al oír tu voz, los pueblos temerán. Tu poder se revela en toda tu creación. Y tu gloria es manifiesta en nuestra salvación. Poderoso Dios, tú siempre reinarás. Al oír tu voz, los pueblos temerán. Tu poder se revela en toda tu creación. Y tu gloria es manifiesta en nuestra salvación. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Amén. Amén. Nuestro Dios es poderoso. Y por eso lo alabamos, lo bendecimos, lo exaltamos y nos congregamos alrededor de su palabra, de su presencia. Y le damos muchas gracias por esta oportunidad que nos da. Nuestro mensaje de esta tarde se titula Lo difícil de los tiempos del fin. Y está fundamentado en los versos 1 al 8 del capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, que dice así: Timoteo, es bueno que sepas, y amados, es bueno que nosotros sepamos
Cada uno de nosotros, hoy, en este tiempo, no solamente aquel hombre a quien se le escribió esta carta hace poco más de 2000 años, sino que podamos nosotros estar apercibidos. Esta es una llamada de Dios a nuestra vida. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, los últimos días. Hemos estado hablando con mucha insistencia sobre los últimos días porque las evidencias nos apuntan al hecho de que estamos en los últimos días. Y bueno, no solamente nosotros lo consideramos así, sino que también hay muchos ministerios que lo han señalado de una manera unánime. Ahora, no quiere decir con esto que los últimos días es mañana o hoy es el último día. No, no lo sabemos, porque el único que lo sabe eso y el que lo determina, pues es nuestro Padre Celestial. Sin embargo, vemos cómo se van acomodando todas las evidencias, todas las piezas de este momento histórico en la vida del ser humano que Dios le llama últimos días. Y bueno, nos dice aquí una de las características de estos últimos días. Dice que serán tiempos muy difíciles. Recientemente, un par de semanas después de los días en los que la gente que no conoce al Señor da rienda suelta a su afición por la muerte, vi con gran asombro un comunicado en el chat de los vecinos de la colonia en la que vivimos desde hace más de 30 años. Esto es el chat de mi colonia, de nuestra colonia, convocando a una celebración satánica en un domicilio a unas cuadras de distancia de donde nosotros vivimos. No lo podía creer. Habitualmente, los vecinos de esta colonia son gente apegada a las tradiciones religiosas, derivadas del cristianismo, que dicho sea de paso, y sin temor a equivocarme, también traen su buena dosis de satanismo, como es la adoración y veneración a todo aquello que no es Dios y que expresamente Dios prohíbe en su palabra, de manera contundente. Sin embargo, nunca en los años que tenemos incrustados en este rumbo, me había enterado de que algo así se anunciara con ese descaro. Por supuesto, la reacción de los organizadores de ese chat y de otros muchos vecinos fue de total reprobación, y por las gestiones de algunos de ellos se anunció por el mismo medio un cambio de sede, trasladando ese evento a la colonia de junto a la nuestra. Es por todos conocidos el avance del mal en todo el mundo. Y declaraciones como las que hizo el presidente electo de nuestros vecinos del norte con relación a que a partir del primer día de su gobierno, el próximo mes de enero de 2025, emitirá órdenes ejecutivas en contra del avance de la agenda de las causas multicolores, sorprenden por lo enfático de sus términos y abierta oposición a esa marea de costumbres diabólicas que se han promovido en casi todo el mundo por gobernantes perversos, a quienes les ha placido abrir de par en par las puertas de la depravación en sus respectivas naciones, disfrazados de libertades a aquello que es un flagrante atentado contra la vida diseñada por nuestro Creador para el ser humano en nuestro breve paso por este planeta. Como veíamos al principio, el apóstol Pablo advierte de ello a su discípulo y colaborador Timoteo con aquellas palabras del verso primero de su segunda carta, y que ha servido de tema para nuestro mensaje en esta tarde: lo difícil de los tiempos del fin. Decíamos en aquellas palabras del verso primero del capítulo 3 de su segunda carta. La palabra que se utiliza en el griego, que se traduce como difíciles, es
calepos, y que quiere decir que reducen la fuerza. O sea, días difíciles, días que reducen la fuerza, días que traen consigo, y además otras versiones de la escritura lo señalan así, como peligrosas. Y algunos estudiosos comentaristas de la Biblia lo han definido como problemáticos y estresantes. Aquellos últimos tiempos traerán días difíciles, problemáticos, estresantes, que restarán la fuerza en la vida de las personas. Pero también implica esta palabra que se utiliza en el original, también implica tiempos furiosos y feroces. Furiosos y feroces. Y yo no sé si hayan visto las diferentes publicaciones que de repente se hacen en las redes sociales, que va una persona en su automóvil, de repente alguien se enoja y se baja del coche y empieza a golpear y a destruir el automóvil del otro, o simplemente a jalonearlo y a darles de golpes, incluso entre peatones y aficionados en un deporte. Y bueno, son cosas de verdad terribles que estamos viendo en estos últimos tiempos, furiosos y feroces. De manera que, de acuerdo a este escrito inspirado por el Espíritu Santo a Pablo, los tiempos del fin estarán marcados por ser tiempos difíciles, peligrosos, furiosos y feroces, estresantes, además. Llevamos varios años señalando que ahora todos los noticieros se ocupan casi en su totalidad de presentar las reseñas de los hechos violentos, de los delincuentes que azotan a nuestra sociedad en todo el país, sin que se perciba una acción contundente de quienes gobiernan para detenerlos. Y estrategias como las que ha implementado el gobierno de esa pequeña nación llamada El Salvador, en Centroamérica, se han convertido en un anhelo mudo de la gente que lamenta día con día el gravísimo deterioro de nuestra sociedad. Ahora bien, la descripción que Pablo da a Timoteo de estos tiempos difíciles es una lista muy detallada que hemos revisado en algunas ocasiones y hoy con mayor razón. El capítulo 3 entonces de la segunda carta de Timoteo empieza diciendo: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. De esto habló también en su primera carta, también dirigida a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 y 2. Dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Y al decir muerta, se traduce de la palabra griega que significa cauterizada. Doctrinas de demonios. Eso es lo que es la agenda multicolor al pretender que a los niños desde pequeños se les haga pensar que pueden estar o no de acuerdo con su identidad personal. Lo difícil de los tiempos del fin. Esa identidad no es decisión del ser humano. Esa decisión ya se tomó desde antes de la fundación del mundo y se confirma en las primeras etapas del desarrollo embrionario, en las que a partir de la 5ª semana y hasta la 12ª ya se perciben los caracteres sexuales y se pueden confirmar en el curso de la semana número 16 de gestación. También Judas escribió en su carta al respecto de aquellos tiempos, de estos tiempos. Verso 17 del único capítulo de la carta de Judas dice: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Esos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Y de aquí podemos nosotros aprender que quienes se dejan llevar por sus instintos naturales no tienen el Espíritu de Dios en ellos o en ellas. Ahora, volviendo a la segunda carta, en el capítulo 3, párrafo segundo, dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Nunca como ahora se ha dado un verdadero amor por el dinero y la riqueza. Ya lo señalaba Jesús cuando enseñaba acerca de aquel magnate que decidió construir nuevos almacenes para poder guardar todas sus semillas y sus bienes. Lucas capítulo 12, párrafo 18 al 20, podemos leer lo siguiente. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. No nada más. Iba a almacenar semilla y mis otros bienes. Su Ferrari, su Maserati, su Rolls Royce, su cohete personal, su avión, etcétera, ¿no? Luego, dice el verso 19, me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Verso 20, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? No dice en este relato que haya sido un hombre ladrón, simplemente era un hombre acaudalado, un magnate. Pero Dios aquí lo enfrenta a esa realidad, mientras aquel piensa, sí, pues ya ahorita me voy a poder tirar en mi hamaca y disfrutar plenamente todo lo que tengo. Pues no, porque solamente Dios sabe el tiempo que tenemos asignado en esta vida. Ahora esto del amor al dinero, pues lo vemos. Cómo ahora todo mundo ofrece dinero. Es increíble cómo empiezan a prosperar los negocios de las apuestas. De repente empiezan anunciándose en algún medio y al rato ya traen el nombre los equipos deportivos, ya traen el nombre de aquel casino, de aquel centro de apuestas. Al rato ya tienen aviones con su membrete. Es increíble cómo prospera la gente que ama el dinero. Y todo eso sabemos que es una señal de los últimos tiempos. Y la gente, te regalamos 1,000 pesos cuando apuestes. Y ahí va la gente, invierte su dinero. El poco dinero que tiene lo invierte en apostar y en las quinielas famosas. Y si inviertes tanto, ganas tanto más. En algunas plataformas de ventas también ofrecen premios. Dice, invierte tanto dinero en tu tarjeta de tal medio y entonces vas a participar en un sorteo por 50,000 pesos. Gánate ese sorteo de 50,000 pesos como tu aguinaldo. Y todo mundo, bueno, si la gente no respondiera favorablemente, pues estos empresarios no harían ese tipo de juegos y sorteos.
La gente está buscando el dinero fácil. La gente ama el dinero. No lo ve como un medio para conseguir un bien mayor, sino que lo ve como un fin, como un propósito en la vida. Y así lo ven los muchachitos, que les pagan 20,000 pesos por matar a una persona. Ay, el amor al dinero, el amor a ellos mismos. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3, en la segunda parte de este párrafo 2, nos dice así: serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos, no considerarán nada sagrado. Lucas refiere la actitud de los fariseos ante las enseñanzas de Jesús. En el capítulo 16 tenemos un ejemplo del evangelio asignado o atribuido a Lucas. La escritura de ese evangelio es una narrativa, el evangelio es una narrativa de los hechos del Señor Jesucristo. Párrafo 13 en adelante dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. ¿Así o más claro? No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Debemos entender ciertamente este mundo se rige a través del dinero, a través de las finanzas. Te ofrecen un trabajo, te ofrecen dinero para que tú inviertas tu talento, tu capacidad, tu fuerza laboral en favor de un tercero, en favor de alguien que te contrata para que hagas tú ese trabajo. Y a través de esa remuneración que recibes a cambio de tu trabajo, tienes oportunidad de pagar todo aquello que hace falta para vivir sobre este planeta: tu comida, tu habitación, tu vestido y todas aquellas, tu transporte, todas aquellas cosas que son inherentes a existir en este planeta. Sin embargo, aquí nos dice: no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. El dinero es un medio únicamente. No es el propósito de nuestra vida, el dinero. Y así lo deberíamos de aprender. El propósito de nuestra vida es la vida eterna. El dinero es parte de lo temporal, es parte de lo terrenal. Nadie va a poder llevar sus lingotes de oro a la presencia de Dios. La única riqueza que podemos llevar a la presencia de Dios es la presencia misma del Señor Jesucristo. Esa es la única riqueza que podremos llevar ante la presencia de nuestro Dios. Entonces dice los fariseos, bueno, Jesús está enseñando esto: no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y los fariseos que oyeron esta enseñanza, que amaban mucho su dinero, como todos los religiosos, bueno, algunos, para no generalizar, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Y esa es otra cosa que podemos nosotros aprender. Lo que el mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Y tú ves la cantidad de personajes que el mundo honra y les aplauden y les carabanean y les ponen alfombras rojas. Pero dice aquí: es detestable a los ojos de Dios. ¿Y por qué? Pues porque son personas que en su camino a la fama,
en su camino a la riqueza, han incurrido en todo tipo de tropelías que han ofendido su propia vida, a su prójimo y además a Dios. Son detestables a los ojos de Dios. Recientemente un muy querido amigo nuestro que residió en Canadá por muchos años nos comentaba el gran impulso que desde el gobierno de aquella nación se ha dado a la agenda de los colores y al estado caótico que guarda una gran parte de la juventud ante decisiones que cambiaron su organismo y ahora resultan irreversibles. Lo difícil de los tiempos del fin. Volvemos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Ahora en el verso número 3 leemos lo siguiente. No amarán de aquellas personas de los tiempos difíciles, de los tiempos peligrosos, de los tiempos estresantes, feroces y furiosos, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán autodisciplina. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Al respecto, también habló el Señor Jesucristo en el capítulo 5 de la versión de Mateo. Podemos ver lo siguiente. Capítulo 5, verso 43 al 45. Nos dice así la Escritura. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo. Esa ley se proclamó en Levítico capítulo 19, verso 18. Y odia a tu enemigo. Pero yo digo, verso 44, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo o verdadera hija de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Y aquí me gustó mucho darme cuenta de esto, de la última párrafo de este verso 45, dice, Él da la luz de su sol. El sol no es nuestro, amados. No lo tenemos alquilado, no lo tenemos rentado, no lo hemos comprado. El sol es del Señor. Le pertenece a Dios como todo lo demás que Él creó. Todo le pertenece al Señor. Es su sol. Gracias al sol de nuestro Dios, podemos calentarnos durante el día. Gracias a ese sol que le pertenece a nuestro Dios, se puede hacer la fotosíntesis en las plantas. Gracias a Dios, gracias al sol de nuestro Dios, hay oportunidad de tanta vida y actividad para el ser humano. Recientemente mi hijo, su esposa y mi nieta tuvieron oportunidad de visitar Escocia. ¿Sí? No sé por qué se me esconde el nombre. Tuvieron oportunidad de visitar Escocia y me platicaban que en esta época a las 4 de la tarde oscurece. Y ellos, acostumbrados a la vida en la Ciudad de México, que tenemos actividad comercial, de los restaurantes y de todos lados abiertos hasta determinada hora en las noches, y algunos centros de diversión como bares y discotecas y cosas de esas, las que haya todavía, tienen horarios muchas veces hasta la madrugada, o las taquerías, para no ir demasiado lejos.
Y acostumbrados a eso, decían, bueno, pues ahorita que ya está oscuro, pues vamos a buscar algo, vamos a buscar un restaurante. Pues todo cerrado. Muy diferente de Londres, que es una ciudad de gran actividad comercial y de negocios, etcétera. Pero allí por donde ellos fueron a visitar esa zona, esa región de Escocia, cierran todo y difícilmente se consigue un lugar para poder pasar un rato, para poder tomar un refresco o comer una torta. Bien, eso es el sol de nuestro Dios, el sol que pertenece a nuestro Dios, nos da la oportunidad de todas estas actividades que nos rodean durante todo el día en diferentes regiones. Bien, entonces, esto es lo que nos enseña Mateo en el capítulo 5. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. ¿Cómo es tu oración? Ay, Señor, que le caiga un ladrillo a mi vecino. O si le sucede algo malo, ay, Dios oyó mi oración. ¿Cómo crees que Dios oyó tu oración? Así aquellos que decían, Señor, oramos que caiga fuego del cielo y los consuma. Dice, ustedes no saben de qué espíritu son. El que es homicida es Satanás. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si le cae un ladrillo en la cabeza, ya no se va a poder arrepentir. Entonces, dice aquí el Señor, ora por los que te persiguen, ora por por tus enemigos, ama a tus enemigos. Amar a nuestros enemigos, ¿será posible? ¿Será cierto? ¿O vamos a actuar como esos fariseos que se burlaban del Señor? Ama a tus enemigos, aquellas personas que te hacen la vida de cuadritos, aquellas personas que te caen gordas, aquellas personas que interfieren con tus actividades o tus objetivos, aquella gente que está a tu alrededor y que te da tanta lata. este, Están adaptando un local que está junto a la casa donde estamos, donde vivimos, están adaptando un local y ya tienen tiempo adaptándolo. Primero lo pintaron y le repararon el techo y todo eso. Ahora ya lo rentaron aparentemente, ya lo rentaron y va a ser un negocio de almacén de comida o de carne o yo no sé, algo así he oído. La cosa es que están adaptando el local para tener unas máquinas de refrigeración. Y ha sido 2 semanas de estar oyendo taladros y golpes y serruchos y ceguetas y soldaduras y qué barbaridad, qué barbaridad. Entonces voy a ir en oración, Señor, que se les caiga el local, por favor. No, tengo que orar por la salvación de esas personas, tanto de los empresarios que ponen ese negocio, como aquellos que están trabajando para adaptarlo. Esa es mi obligación como hijo de Dios. Si no conociera yo a Dios, entonces sí, puedo ponerles ahí, eh, cosas raras ahí para que se vayan, ¿no? Amuletos o no sé lo que hace la gente. El asunto es que nosotros nos dice el Señor, ama a tus enemigos. Y entonces, como señal de aquellos tiempos, de los tiempos que estamos viviendo, decíamos, no amarán ni perdonarán. Entonces, muchas veces, oye, por favor, escúchame, mira mis razones. Ok, pero no te perdono. Ok, te entiendo, pero no te perdono. ¿Cómo actuamos nosotros ante una ofensa? ¿Somos fáciles para otorgar nuestro perdón? Imaginemos por un instante que llegamos a la presencia de nuestro Dios. Padre, perdóname porque dice, no, yo no te perdono. Imagínate, imagínate que el Señor Dios del universo te diga, no te perdono. Puf, gracias a Dios por Cristo,
porque por el sacrificio de Jesucristo es que nosotros obtenemos el perdón de nuestro Dios. Bien. Ahora, vamos al verso 4 de este capítulo 3. Dice, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes. Estamos hablando de los tiempos difíciles, de los tiempos que estresan, de los tiempos feroces, furiosos. Dice, en esos tiempos la gente, o sea, el tiempo no es malo, pues, el tiempo no es malo. Dice Dios en algún momento, dice, los días son malos, pero se refiere no de que los días sean malos, o sea, el sol no sale para lastimarnos, nos puede lastimar si somos imprudentes, pero el sol no sale para lastimarnos, la lluvia no cae para ahogarnos, aunque desgraciadamente algunos sí se ahogan, pero es para bendecirnos. El tiempo en sí, los días en sí, no son malos. Lo malo es la gente que hay. Lo malo es el tipo de personas que hay en estos últimos tiempos. Y dice, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. O sea, si Dios nos pide que amemos, que le amemos sobre todas las cosas, estas personas prefieren amar el placer sobre todas las cosas. El pastor Guzik, en su comentario bíblico, dice que todo lo antes descrito en este párrafo es debido al yo. Y estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Todo esto que relata este párrafo 4 se refiere al yo. Yo, por el yo se traiciona, por el yo se es imprudente, por el yo se llena el corazón de soberbia y por el yo se procura el placer. A lo que podríamos agregar nosotros que por el yo se sirve al placer en vez de servir al Dios vivo. En vez de vivir para servir al Dios vivo, se vive para satisfacer el placer o para obtener el placer. Al respecto, el libro de los Salmos en el capítulo 16 nos enseña, en el párrafo 11, capítulo 16 del libro de Salmos, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia, la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. O sea que Dios nos está anticipando que vivir con Él para siempre es un placer, el mayor placer que podamos disfrutar durante toda la eternidad. Es la presencia de Dios. Y eso lo podemos empezar a ejercitar y a practicar desde nuestro tiempo terrenal. Por eso es importante que dediquemos tiempo cada día a nuestra comunión con Dios, porque vamos a irnos ejercitando en este placentero acto de la presencia de Dios. A veces la gente piensa, ay Dios, qué aburrido. No, al contrario, es emocionante, es intenso, es glorioso estar en la presencia del Dios vivo. A lo mejor para quienes piensan que Dios es una figura, una cosa, pues entonces, ay, pues qué placer voy a tener en estar frente a una cosa, ¿no? Pues ninguno, pero estar en la presencia de Dios, estar ante la presencia del Dios vivo, del creador del universo, wow, eso no tiene comparación. Aleluya. Dice el párrafo 5 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Dice, actuarán, estamos hablando de la gente de los últimos tiempos, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿De qué está hablando Pablo?
al rechazar, al decir que se va a rechazar el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Está hablando de rechazar la obra del Espíritu Santo. Actuarán como religiosos, pero rechazarán la obra del Espíritu Santo. Esto es, amados, no podemos pensar que tenemos una relación con Dios si el Espíritu de Dios no habita en nosotros, si no somos templo del Espíritu de Dios, no podemos pretender que tenemos una relación con Dios, una correcta relación con Dios. Dios se manifiesta en nuestra vida a través de Jesucristo, que es su palabra. Y el Espíritu de Dios nos lleva a rendir nuestra vida a Jesucristo. Y Jesucristo nos muestra al Padre Celestial. Entonces, no podemos nosotros quitar un eslabón. No podemos pensar que podemos tener una relación cordial con Dios, una relación correcta con Dios, si no consideramos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Dios. Entonces, no podemos nosotros pensar de otra manera. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Es el único poder capaz de hacernos obedientes a Dios. Si tú no tienes, amado, amada, si tú no tienes el Espíritu de Dios en ti, que evidentemente lo tienes desde que entregaste tu vida a Jesucristo, pero si simpatizas solamente con Dios, si nunca has entregado tu vida al señorío de Cristo, entonces, amado, amada, posiblemente no tengas en tu vida la presencia del Espíritu de Dios. Y por esa razón es que no puedes obedecer a Dios, porque solo el Espíritu de Dios nos habilita para obedecer a Dios. Eso es algo que es importantísimo entender. Dice Pablo a Timoteo, dice, aléjate de esa clase de individuos, los que actúan como religiosos pero rechazan al Espíritu Santo. Sí son cristianos, pero no creen en el Espíritu Santo. Amados, no son cristianos. Aparentan ser cristianos, pero si no tienen esa libertad para permitir la obra del Espíritu de Dios en cada uno de ellos, amados, solo son simpatizantes, no son cristianos. De acuerdo a lo que nos está enseñando este párrafo de la Escritura. Bueno, vamos a ver qué dijo Jesús al respecto. Mateo capítulo 7. De aquellos que actúan como religiosos. Dice el párrafo 15 de Mateo 7. Ten cuidado, acuérdense que son palabras del Señor Jesucristo. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Tiempos peligrosos, furiosos, feroces. Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Este párrafo 15 que acabamos de leer me recuerda que una vez, siendo yo un niño católico, me fui a confesar. Pues eso es lo que me enseñaba mi religión, que cuando hacía yo algo malo tenía yo que ir con el cura
ahí en el templo, en la iglesia que se llama. Ahora sabemos que iglesia no es un edificio, sino que es un grupo de personas. Pero bueno, en aquel tiempo el edificio yo le decía iglesia, y ahí adentro había unos cubículos unipersonales con un par de reclinatorios a los lados, en donde la gente llegaba y se confesaba con alguien que estaba allá adentro, le platicaba sus maldades, sus pecados. Entonces yo como niño católico me fui a confesar, y luego de mi confesión, el cura, ya que había salido yo del confesionario, del espacio del confesionario, el cura que me atendió se puso a reprochar, y no digo a recitar, a reprochar en voz alta y acento español esas palabras. Son lobos disfrazados de ovejas. Son lobos disfrazados de ovejas. ¿Cómo se me quedó esa declaración? ¡Qué barbaridad! En vez de otra cosa, me espantó esa voz tan severa que se oyó salir del confesionario. Gracias a Dios no me lo dijo a mí, porque yo ya me había ido. Aquel ya me había dado su absolución y yo ya estaba fuera del confesionario. Pero se puso a reprocharlo. Lo difícil de los tiempos del fin. Volvemos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en párrafo 6. Dice, pues son de los que se las ingenian, o sea, aquellos que van a vivir en esos tiempos difíciles, en lo difícil de los tiempos del fin, los que se ingenian para meterse en casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. ¡Qué descripción! Dice, dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible! Aquí hay un hecho que es importante destacar. Pablo habla de mujeres cargadas de culpa por el pecado. ¿Qué puede ser exclusivo? O bueno, no exclusivo, porque en toda generación de vida humana, pues participan tanto un hombre como una mujer. Pero estoy pensando básicamente en aquellas mujeres que están cargando una culpa por haber abortado. Desde los tiempos de mi juventud era un recurso habitual para jovencitos que no habían planeado empezar una familia, recurrir al aborto. Y hoy en día que está legal en nuestro país, pues bueno, no sé cuántos cientos de miles de abortos se han practicado desde que se instauró la legalidad. Pero me imagino esa culpa de aquello que se hizo en un momento dado. Aquí señala Pablo a las mujeres, y bueno, por esa razón me refiero al caso del aborto en general. Hay mucha culpa en muchas mujeres que han abortado en su inmadurez, en su desconocimiento del Señor. Muchas han recurrido al aborto y lo han conseguido y lo han consumado. Entonces, dice, cargadas de culpa por el pecado. Y eso como un ejemplo solamente. Obviamente no es el único, hay muchos más. Dice, y eso las hace vulnerables a las falsas doctrinas. ¿Nos damos cuenta? O sea, una persona, en este caso una mujer, que está cargada por la culpa de un pecado, el que haya sido, y que esa culpa, esa carga de culpa que el enemigo hace cada vez más pesada y más destructiva,
esa misma carga le impide identificar cuál es una falsa doctrina. Y dice, y como están ávidas de nuevas enseñanzas, entonces van siendo engañadas de un lugar a otro sin poder entender lo que Dios dice en su palabra. Esta es una situación trágica, porque hay esa necesidad, hay esa culpa. Y mientras esas personas, ya no digamos solo mujeres, mientras esas personas no puedan ser libres de la culpa de sus actos, van a caer en este mismo supuesto y van a ser vulnerables de falsas doctrinas. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya líderes supuestamente religiosos o supuestamente cristianos que guíen a toda una comunidad a suicidarse, que guíen a toda una comunidad a permitir que sus hijas se unan íntimamente con los líderes de esas sectas? ¿Cómo es posible que lo permitan los padres y que piensen que es una bendición de Dios que suceda? ¿Cómo puede ser eso? Y aquí hay una explicación. La carga de la culpa les hace vulnerables a doctrinas falsas, doctrinas diabólicas que desgraciadamente han causado la muerte y si no el desencanto de muchas personas que consideran las verdades de Dios como un pretexto más de quienes hacen lo malo. Terrible situación. Es necesario entender que el sacrificio de Jesús en la cruz nos hace libres de la culpa por el pecado, por su sangre, que quita nuestro pecado. No solo lo cubre como hacía la sangre de los toros por el pueblo de Israel, lo quita del todo. Solo que nuestro adversario, el diablo, quiere mantenernos atados a esa culpa. Y es el caso que refiere Pablo a Timoteo. Recuerden cuando Jesús enseñó y dice, lleven mi yugo, es fácil y ligera mi carga. Es en el comparativo porque Satanás, las cargas que impone el diablo son terribles, imposibles de llevar, asfixian al ser humano y lo hacen perder toda esperanza. Y aquí estamos nosotros aprendiendo que eso también les hace ser débiles ante una enseñanza falsa. Y por eso es que aún dice, los escogidos, los elegidos, lo veíamos la semana anterior, serán engañados. Algunos serán engañados. Qué terrible situación. Y es esa culpa las que las lleva a estar dominadas por toda clase de deseos. Y lo peor que siempre van tras toda clase de enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Bloqueo total a la verdad. Esto es un bloqueo total hacia el Señor Jesucristo. La culpa genera pecado, el pecado el afán religioso y este obstruye la comprensión de la verdad. Volvemos a la carta de Timoteo. Estamos por concluir. Capítulo 3, en el párrafo 8 y 9, dice, estos maestros se oponen a la verdad. Maestros supuestamente que van a guiar a un pueblo, a una comunidad, a la presencia de Dios, que se oponen a la verdad, que se oponen a Jesucristo, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa.
pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de los tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Y alguien se podría preguntar, ¿y quiénes son Janes y Jambres? Bueno, pues solamente se les menciona en esta carta a Timoteo, pero la tradición judía dice que eran parte de los adivinos que servían a Faraón. Y cuando llegó Moisés y usó su vara frente al Faraón y la vara se convirtió en serpiente, pues entonces estos Janes y Jambres eran de aquellos adivinos y brujos que estaban al servicio del faraón. También se dice de estos que salieron junto con el pueblo de Israel de Egipto y posiblemente hayan perecido en la rebelión de Coré. Eso es algo que se dice a nivel tradición. Eso no lo menciona la escritura. La escritura solo los menciona en estos párrafos. Entonces dice, de estos ya lo decíamos. Su nombre significa el que se opone. Lo difícil de los tiempos del fin. Encontrar gente que se opone a la verdad. Encontrar gente que por todos los medios procura desvirtuar el nombre del Señor Jesucristo, la obra redentora del Señor Jesucristo. Lo difícil de los tiempos del fin. Queremos dar oportunidad a las personas que nunca se han comprometido con Dios. Querido amigo, querida amiga, si tú nunca has hecho un compromiso de corazón con Dios, a lo mejor has asistido a eventos religiosos, a lo mejor has practicado una religión, pero si tú nunca has hecho un compromiso de corazón con el Dios vivo y verdadero, el que no se ve, del que no hay imágenes, porque Él las prohibió, el Dios vivo y verdadero, el único que existe, creador del cielo y tierra, el dueño del sol que nos alumbra y nos ilumina durante el día, en este lado del planeta y del otro, conforme la rotación del planeta. Si nunca te has comprometido con Él, con el Dios creador, con el Dios vivo y verdadero, te invito a que en esta tarde tomes esta decisión y sigas conmigo esta declaración de fe. Dile así, de todo corazón: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme entender que te necesito, que necesito una relación honesta, una relación de compromiso contigo. Por eso, en este momento yo te ruego, Señor, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia de todo lo malo que yo he hecho con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. En este momento yo me declaro beneficiario, beneficiaria del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo declaro que esa sangre me limpia de todo pecado. Te ruego, Señor, que limpies mi vida y mi conciencia con esta sangre preciosa que derramó Jesús. Y a ti, Señor Jesucristo, en este momento yo te recibo en mi corazón por la fe. Te recibo como mi máxima autoridad. Te recibo como el Señor de mi vida. A partir de hoy tú mandas, Señor. Enséñame a obedecerte. Enséñame a seguir fielmente tu palabra. Ayúdame a comprenderla. Te ruego, mi Dios, lléname con tu Espíritu Santo, que me permita comprender tu palabra y echar fuera de mi vida todo argumento que se haya levantado en contra del conocimiento tuyo en mi corazón.
En esta hora yo te doy gracias porque eres también el Salvador de mi vida, porque yo entiendo que solo tú, Señor Jesucristo, puedes interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Te doy muchas gracias, Padre, por recibirme a partir de este momento en tu familia. Ahora sé que soy hijo, soy hija de Dios, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Lo difícil de los tiempos del fin, amados, estamos viviendo lo difícil de los tiempos del fin. Qué mejor que podernos apegar a la enseñanza de lo que Dios nos está dando para que podamos permanecer fieles a nuestro llamado, que podamos nosotros permanecer fieles para ahora que venga el Señor, ahora que venga, ya no decir cuando venga, ahora que venga el Señor, podamos ser hallados irreprensibles, como nos enseña su palabra, porque todos nosotros anhelamos permanecer por toda la eternidad en la muy placentera presencia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que están a sus órdenes todas nuestras publicaciones en nuestras en nuestra página web. También en el YouTube tenemos muchísimo material publicado, nuestros mensajes, nuestros estudios. Y bueno, pues les ofrecemos también nuestra compañía a través de nuestras actividades en línea entre semana. Los jueves tenemos oración, los viernes tenemos una clase, los sábados por la mañana tenemos otra clase y los domingos nuestro tiempo especial con el Señor. Que el Señor les bendiga, estamos a sus órdenes, los amamos y que todos disfrutemos de una semana llena de bendición a pesar de lo difícil de los tiempos del fin. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.